Y ya llegó uno de los maestros, esperemos que llegue en cualquier momento el maestro Pepe Rebeles, ya llegó el querido Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, 47 años de periodismo lo respaldan, una larga lista de libros que ha publicado y sobre todo los dos últimos le recomiendo. Las Damas del Poder, su más reciente libro, y el anterior, García Luna, el Señor de la Muerte. Orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Paco, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Vicente, ¿cómo estás? No, muchas gracias por la invitación. Mira, um, aquí en casa y pero sin censura nocturno que me gusta mucho y que además tiene como su encanto, ¿no? Y esas pláticas con Nancy, pues claro, mira nada más, verá cómo se fue. Oye, pues dame tu opinión por si las moscas, bueno, no por si las moscas, por gran responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha solicitado al general secretario de la Defensa Nacional que ofrezca seguridad tanto a Claudia Sheinbaum como a Xóchitl Gálvez. Hace un rato compartía con la audiencia de Sin Censura las declaraciones de Xóchitl Gálvez, que confirma esto que dijo la mañanera el presidente, y de alguna manera también es tumbarle las cartas de la mano a la oposición, que en algún momento, hace unas semanas, empezaron a hablar de que si algo le pasa a Xóchitl Gálvez va a ser culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Esto cómo lo lees, de ofrecerle la seguridad a las aspirantes? ¿A qué nivel hemos llegado? ¿O es parte de los protocolos? Dame tu opinión, Paco. No, mira, Vicente, hace mucho sí es parte de los protocolos. El caso de Andrés Manuel López Obrador era bien diferente, es bien diferente. López Obrador se cuece o juega en otras ligas mucho mayores, pero también es parte de tumbarle la narrativa. Mira, no a la oposición, sino a un grupo de analistas y periodistas que son los que levantan estas versiones muy perversas, por cierto, que tratan de guiar a su manera, y verdaderamente yo siento que así lo hacen, tratan de guiar un homicidio, son periodistas que han sido sicarios, que juegan por lana, que están tratando de desestabilizar al régimen, no han encontrado la forma, no la han encontrado, pero también son mercenarios. Así que están inventando, están jugando, y eso, cuando digo juego, es algo muy peligroso. Están tratando de descarrilar a un país y no les importa nada, no les importa nada. Uno dice, pueden actuar con odio contra López Obrador, sí, pero en ese odio están tratando de llevarse al país entre las patas, pero no les interesa, Vicente. Así que el presidente cumple con protocolos que son muy viejos, pueden no estar escritos, pero son protocolos, y por otro, le puede tumbar la narrativa a estos personajes que actúan como mercenarios y actúan desde el primer día de la administración del presidente como un grupo de desestabilización, un grupo de conspiracionista, porque en eso se han convertido esos grandes pensadores, periodistas, esos académicos, esos intelectuales orgánicos. Así que está bien para calmar las pasiones de estos personajes, que sí, yo estoy convencido que más de uno de ellos está pensando en un homicidio para desestabilizar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y es la única forma, según ellos, que podrían tirar al presidente, porque nada de lo demás les ha pegado, Vicente. Déjame saludar al maestro José Pepe Rebeles, que ya llegó también aquí a Sin Censura. Casi un siglo entre ambos de experiencia, 47 años de Paco Cruz, 50 años o más del maestro Pepe Rebeles. Pepe, gracias por acompañarnos en esta mesa de diálogo sin censura. Ya le preguntaba a Paco qué pensaba de esta oferta, de este ofrecimiento que hace el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto a Claudia Sheinbaum como a Xóchitl Gálvez, de seguridad para evitar cualquier cosa que se salga de control. Te saludo primero con mucho gusto, Pepe.
Con muchísimo gusto los saludo a los dos, Vicente y Francisco. Aquí estamos a la orden. Eh, ¿Cómo ves pues, esto? pues me parece que la seguridad es un tema central, ¿no? Todo lo que se haga al respecto para el futuro va a ser importante porque no estamos en los mejores momentos para el país y para la Ciudad de México en esta materia, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo lo que ocurre en Chiapas, imagínate, esta población que aplaude la entrada de hombres armados del cártel de Sinaloa allá en San Gregorio, cerca de frontera con Malapa, ¿no? Y que con toda la naturalidad entran durante el día y quién está impidiendo que eso ocurra, quién está en las carreteras, cómo es posible que transiten a esas horas, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, más allá del detalle, me parece a mí que todo lo que abone para la seguridad del país es bienvenido. Precisamente sobre este tema que también roza el querido Pepe Rebeles, pregunto para ponerlo en la mesa, ¿qué piensan? El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste que el ingreso de este supuesto convoy de sujetos armados, presuntamente del cártel de Sinaloa, por allá en Chiapas, fue un acto de propaganda y pide no sorprenderse si ven en redes sociales estos videos y más, así como propaganda lo califica el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es el video al que hace referencia hoy en la mañanera. ¿Cómo ves, Paco? Ante lo que dice el presidente y ante lo que se muestra, también en momentos en los que se le da mucho vuelo a la idea de que precisamente el crimen organizado es el quinto empleador, dicen a través de investigaciones, que es el quinto empleador más grande de nuestro país. Paco, escucho primero a ti, te escucho a ti. Vicente, bueno, primero un abrazo a José Reveles, a Pepe, que siempre me da gusto participar con él, contigo, en una mesa cualquiera, esta nocturna, la mañana. Mira, yo veo varias cosas. Primero, sí lo veo como un acto propagandístico, sí, claramente, pero hay que tener mucho cuidado. Yo creo que con el envío de algunos convoyes del ejército, algunos pelotones del ejército, la Guardia Nacional, se puede resolver en lo inmediato. Claro, eso no quiere decir que el problema está resuelto. Esto es un problema viejo, es un problema añejo que tiene que ver con muchas, con muchas cosas. Uno, la falta de empleo, y el presidente tiene razón cuando dice hay que resolver primero el tejido social, hay que darle oportunidad a los jóvenes, hay que darle oportunidad al desarrollo del sur, del sur y del sureste, que siempre estuvo descuidado esta región, el sureste. Entonces hay que empezar con el tren a Maya, se va a notar, con el transísmico también. Entonces van a venir una serie de oportunidades. Luego hay que recordar que por décadas, sobre todo a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, y luego se acentuó con Carlos Salinas de Gortari, el Poder Judicial y el gobierno actuaron como protectores de los cárteles del narcotráfico, que luego se convierten en organizaciones del crimen organizado, por un lado, y luego a partir del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, se consolidan y se les dan oportunidades para armarse, para crear una serie de eventos para controlar poblaciones, y eso va a tomar un tiempo, terminarlo, controlarlo y abatirlo. Pero es un problema estructural cuya solución pasa por muchos pasos, desde empezando por la creación de empleos y luego preparar una política que atienda justamente a esas poblaciones del sureste de México que siempre fueron olvidadas. Mira, yo conozco algunas en las que solo hubo por décadas, solo hubo dos opciones: o trabajabas para el narco o migrabas a Estados Unidos.
así que va a pasar por mucho tiempo, pero lo de este paso de un convoy a plena luz del día, sí me parece que es propagandístico, pero hay que tener mucho cuidado porque eso no debe pasar, no tiene que pasar, y hay que recordarle a la población que los narcos no hacen amigos, hacen complicidades, hacen poblaciones cómplices para cuando tengan necesidad de escapar, estas poblaciones se vuelvan criminales y los protejan, Vicente. Yo quiero ofrecerle una disculpa a la audiencia de Sin Censura porque normalmente no colocamos, no mostramos imágenes relacionadas al crimen organizado, pero para ilustrar y darle contexto a las opiniones de los maestros es que decidí hacerlo. No quiero que usted tenga la impresión de que le apuesto al periodismo de espacios y medios como esos dirigidos por los grandes periodistas de México como Ciro Gómez Leiva y López Dóriga y todos estos personajes que por mucho tiempo pactaron con gobiernos como el de Felipe Calderón para callar cuando convenía y que ahora andan desatados poniendo cualquier cosa en sus pantallas. Pero bueno, dicho lo anterior, dicha la aclaración, mi querido Pepe Rebeles, también escucho tus opiniones. Bueno, para empezar, si es un acto propagandístico, pues a mí me preocupa que se pueda hacer propaganda en pleno día con convoyes de camionetas de lujo, con gente armada y que va gritando y la gente apoyándolos, ¿no? En una entrada triunfal, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? A San Gregorio Chamic. Esto te habla de que toda la zona, que incluye Siltepec, Motocintla, frontera Comalapa, Chicomucelo, Amatenango, todos estos lugares están en disputa por dos grupos que son lejanos geográficamente. Sinaloa muy lejano y Jalisco también. Te habla de que el interés de los grupos criminales rebasa con mucho las fronteras del Estado, de los estados, de las entidades del país, como también rebasa muchas veces en las fronteras del propio país, de México, porque ya sabemos que se ha dicho que hay 45,000 operadores en todos los continentes de parte de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa. Bueno, pues estos dos grupos están armados hasta los dientes, desplazándose, atacándose unos a otros y ya están preocupados en Guatemala, porque están a un paso de Guatemala. Que en un momento dado esa violencia les llegue y va a ser muy vergonzoso para México y muy pesado que se diga que la violencia se exportó por la frontera de México hacia Centroamérica. Entonces, yo creo que debiera haber, así como hay estos actos propagandísticos, una presencia espectacular, ya lo decía Paco hace rato, numerosa del ejército, de la Marina, la Guardia Nacional, para demostrar que realmente el poder de la fuerza está en el gobierno y que no se deja al azar el que puedan manifestarse de una manera casi retadora, ¿sí? en los municipios chapanecos de la frontera con Guatemala. Y no solamente en la frontera con Guatemala, hay situaciones como las de Guanajuato que tenemos que seguir poniendo el dedo en la llaga, en donde el fiscal Samarripa es el perpetuo fiscal, y ahora el caso del secuestro de una presidenta municipal de Michoacán que ocurre en el Jalisco de Enrique Alfaro, mi querido Paco, vuelve a encender las alertas en un Jalisco en donde el tema de la seguridad es un tema doloroso, un tema complicado, un tema preocupante. Bueno, mira, Vicente, en realidad no, las alarmas siempre deben estar encendidas, siempre, siempre. El crimen organizado es otra cosa, los cárteles del narcotráfico también son sanguinarios, son crueles, y tenemos estados como Jalisco y Guanajuato en donde no hay una especie de mucha coordinación porque los gobernadores de ambos estados, uno del PAN, otro del Movimiento Ciudadano, tienen otros intereses y han permitido que
que la criminalidad trabaje, opere, haga su labor como lo han hecho históricamente. Allí se alentó la corrupción del Poder Judicial, de los cuerpos policíacos, y bueno, también eso incluye al sureste del país. Es decir, hay todavía viejos señalamientos del pasado en los que el gobierno debe prestar atención inmediata. Jalisco y Michoacán, Jalisco y Guanajuato son un poco más complicados porque tienen gobernadores de oposición que están en un momento político y a los que no les interesa colaborar con la presidencia de la República. Pero tenemos que recordar, todo eso es parte de lo que se tiene que vencer. Es lo que decíamos la vez pasada, hay pendientes que tiene el gobierno. Uno de esos es atender, mira, lo que decían que si el narco es el quinto mayor empleador del país, no sé si sea el quinto, pero lo que sí me queda claro es que hace décadas, y lo hemos dicho varias veces, el narcotráfico y el crimen organizado en conjunto deben verse como empresas, como lo que son empresas ilegales, criminales, como lo que quieras, pero son empresas y debe atenderse el problema a través de varios frentes. Es decir, no podemos decir que capturen narcos y se acaba, o que congelen las cuentas bancarias, que los ataquen en el dinero y se acaba. No, es un conjunto de cuestiones a resolver: educación, empleo, alternativas para divertirse, alternativas culturales, alternativas de educación. Es todo en un país en el que desde 88 se hizo, en la presidencia de la República hizo esfuerzos por controlar el narcotráfico, no por combatirlo, por controlarlo. Así que y que tenemos un poder judicial que hoy puede verse como un cártel de protección al narcotráfico. Si tenemos un cártel mayor que es a la Suprema Corte, el Poder Judicial Federal. Así que hay que ser muy cuidadosos. Te digo, no hay cosas que más allá de los problemas entre poderes, el presidente puede tener algunas soluciones inmediatas. Una, lo decía Pepe, hay que enviar, yo lo decía también al principio, hay que enviar a batallones militares de la Marina, de la Policía, de la Guardia Nacional, que es la Policía Federal, para que hagan guardias regulares. No puede ceder el terreno así, por más propagandista que sea el acto. Entonces, es un problema grave, es un problema serio, y es un tema que va a quedar pendiente para el gobierno próximo. Pepe, ¿cómo ves esto del quinto empleador en momentos en que hemos hecho un análisis también, un programa completo, si recuerdo bien, sobre tratar de entender las estadísticas en este gobierno en comparación a otros y cómo se ha logrado primero estabilizar y luego llevar a la baja las cifras de violencia, de homicidios en nuestro país? ¿Qué reflexión queda desde tu trinchera, Pepe? Bueno, quisiera antes comentar un poco también sobre lo de la alcaldesa de Cotija, de Yolanda Sánchez Figueroa. Lo que están demostrando aquí los grupos que la secuestraron es que poseen inteligencia, poseen capacidad de seguimiento, poseen capacidad de espionaje, porque según el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, ellos fueron directamente contra ella. O sea, no fue al azar. No se la encontraron de compras ahí por Zapopan y subiéndose en un taxi, ¿no? Aparentaría eso lo que ocurrió, pero no. Fueron directamente contra ella, y sobre todo está el antecedente de que ya había recibido amenazas estando en Michoacán, y se las comunicó y pidió permiso al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya para ausentarse 2 meses. Al final regresó a los 20 días, pero ya tenía una amenaza previa. Entonces, esta capacidad de seguimiento a otro estado de una persona, pues no tan pública, más bien una autoridad local, habla de esa capacidad de espionaje e inteligencia de los teléfonos, no sé, pues los vehículos no, porque iban en taxi, pero en fin, me llama mucho la atención.
Y como me llama mucho la atención lo que preguntabas, ¿cómo es posible determinar que el narco es el empleador número 5 de este país, ¿no? Solamente superando a Pemex, superando a los Oxxos, según dice este estudio de Science, ¿no? El cual me hizo recordar lo que en su momento el secretario de la Defensa Nacional en tiempos de Felipe Calderón, que era el general Guillermo Galván, decía que había 500,000 de mexicanos metidos en el narco. El estudio está hablando de unos 185,000, más o menos. O sea, una cifra que pues no contradice. El general no hizo un estudio para afirmar aquello, ¿no? Lo dijo de su ronco pecho. Pero ahora hay un estudio en donde lo que demuestra es que hay abatimiento, hay encarcelamiento, hay muertes, desapariciones de gente de la delincuencia, pero los recuperan con mucha facilidad. Tienen todo el dinero, eso no lo dice con claridad, pero tienen todo el dinero para reponer a estos elementos que les faltan y no solo volver al punto en que estaban, sino ser más numerosos cada vez y más poderosos cada vez. Entonces, esto sí es muy preocupante, me parece que es un estudio muy importante porque lo que está haciendo es descubrir algo que todos sospechábamos, ¿no? Como dice Paco, ¿no? Una empresa criminal que actúa como empresa, ¿no? Y esta empresa, pues, emplea gente, desecha gente o se la desecha el gobierno y vuelven a contratar y van en aumento en vez de disminución. Hace un rato mencionaba aquí en Sin Censura, Paco, Pepe, y lo pensé en volverlo a traer a la mesa ahora con ustedes, estas declaraciones del conocido como el Padre Goyo. Lo dije y lo sostengo. En algún momento yo entrevisté en varias ocasiones al Padre Goyo, este sacerdote de Michoacán, pero en algún momento también escuchaba las opiniones de Anabel Hernández y por básicamente las mismas razones es que pongo en tela de juicio las declaraciones de ambos. Con mucho respeto lo estoy diciendo. Pero hoy déjenme enfocarme en el caso del Padre Goyo, este personaje que en Latinus hace declaraciones como que la advertencia hoy es una insurrección, una guerra civil, dice Gregorio López, este sacerdote. Recrimina que la estrategia de abrazos no balazos del gobierno federal encierra corrupción e indiferencia. Sostiene que las Fuerzas Armadas han sido mediocres y asegura que la Guardia Nacional ha funcionado como un títere de la delincuencia organizada. No sería la primera vez que sube de tono la situación en Michoacán. Hay que recordar el tema de las autodefensas, pero ahora desde su trinchera religiosa el Padre Goyo habla de una insurrección, o al menos que es una advertencia de la insurrección o una guerra civil. Paco, escucho tus opiniones. Bueno, mira, el problema con el Padre Goyo es que así algunas cosas las dice, pero protege mucho, por ejemplo, a Luisa María Calderón, que no se atreve a mencionarla, a la hermana de Felipe Calderón, no se atreve a mencionar y a cuestionar la guerra sangrienta de Felipe Calderón. Entonces hay una opinión muy sesgada, una opinión que hay que tomar a tientas, pero cuando tú ves al Padre Goyo jamás menciona o procura o dejar fuera a Felipe, a la familia Calderón, a Calderón Hinojosa, que negoció abiertamente, por ejemplo, la hermana con la familia michoacana, y Calderón, en cuyo gobierno se crean dos cárteles, pero además que tiene un personaje como García Luna que controla los cárteles del narcotráfico, que es un capo mayor y que crean un cártel. Yo te lo dije alguna vez, lo reafirmo, te lo dije en 2020, el mayor cártel del narcotráfico y el crimen organizado operaba desde Los Pinos a través de Felipe Calderón y Genaro García Luna. Entonces, cuando ves al Padre Goyo, pues procura dejar fuera algunas cosas, como que es simpatizante de
de Felipe Calderón Hinojosa, de Genaro García Luna y sobre todo de Luisa María Calderón. Así que yo tengo ahí mis reservas, pero sí, no hay que quitar la gravedad del problema que significa, primero, el tráfico de drogas, que es un negocio muy antiguo. Había señalamientos desde, por ejemplo, desde los 2005, 2004, que el narcotráfico en este país movilizaba visiblemente 40,000 millones de dólares anuales en ganancias. Hoy debe ser mucho más. Entonces no hay que echar en saco roto todo, pero hay que tener, según las declaraciones que se hagan, hay que verlas. Nosotros decimos, es un tema que está pendiente, es gravísimo. Hablar del narcotráfico, hablar del crimen organizado, siempre va a ser pesado, pero hay que dar todo. Si no damos los antecedentes, si no ponemos el contexto, entonces sí decimos, ya estamos en guerra civil, es una rebelión. No, hay que tener cuidado. El narcotráfico, los cárteles están bien armados, pero ¿quién los armó? Felipe Calderón, Genaro García Luna, con Enrique Peña Nieto, se consolidaron, los armó también Estados Unidos. Así que hay que tener cuidado, pero no hay que quitar del dedo, del renglón, de que es un tema peligroso, de que es un tema que debe atenderse y que se deben atender. No solo te digo, yo pongo un ejemplo, si hoy detuvieran a todos los cabecillas del crimen organizado y a todos los capos, ¿se acaba el problema del narcotráfico? No, porque se tiene otras causas más profundas, causas estructurales que también incluyen la pobreza del país, el descuido, el desorden, la corrupción del Poder Judicial Federal, de los poderes judiciales de los estados, y que requiere una solución conjunta. Así que yo tengo mis dudas con el padre Goyo. ¿Por qué? Porque cuando yo lo he leído, cuando lo cuestionan sobre Felipe Calderón, él da la vuelta, él calla y procura no involucrar a Calderón, a la familia Calderón Hinojosa, ni a Genaro García Luna, cuando ellos son la raíz del problema en Michoacán, que es el estado de Felipe Calderón Hinojosa. Si lo hace por cuidarse, es peligroso. Si no lo hace por cuidarse y cuida a la familia Calderón Hinojosa, es doblemente peligroso, viniendo de un religioso que influye en la comunidad y tiene opinión que pueden influir en el resto del país, Vicente. ¿Cómo la ves tú, Pepe, con estas declaraciones en este momento histórico? A ver si escuchamos a Pepe Rebeles. Vamos a pedirle al equipo. El micrófono no está conectado. Ahí te escucho, Pepe. A ver, no tenemos a Pepe Rebeles por el momento. Vamos a ver si nos ayuda Pepe a quitar el silenciador al micrófono. Pepe, a ver si me escuchas. A ver si le quitas el silenciador. Te escucho, pero ahí te escuchamos, Pepe. No, digo que el padre Goyo es muy famoso ya por sus declaraciones, ¿no? Como el padre Rangel es famoso por atreverse a hablar con los capos de la droga. Y también es famoso el centro Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas, los obispos de Chiapas, que están hablando, así como habla el padre Goyo de insurrección armada, allá están hablando de estado fallido a propósito del ingreso de esta gente armada a la frontera México de Chiapas con Guatemala. Entonces, creo que hay que tomarlo como de quien viene. La iglesia no es una institución, vamos a decir, tan actuante con algunas excepciones. Hablo del padre Rangel, que por ejemplo habla con los capos y trata de aminorar la violencia, pero normalmente están en algún lado de la balanza haciendo la crítica pues desde fuera, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí, el hecho de que se critiquen las estrategias gubernamentales no tiene que hacerse hoy, se tiene que hacer desde su nacimiento, desde su origen. Justamente terminé de leer el libro de las señoras del narco, de Anabel Hernández, en donde habla de un par de USB
dispositivos electrónicos que Arturo le pidió entregar a la autoridad de los Estados Unidos y le dijo que no los oyera. Cuando él murió y todo, pues ella dejó pasar 4 o 5 años y sí los escuchó. Y escucha la voz de Felipe Calderón hablando junto con García Luna, Felipe Calderón hablando con Arturo Beltrán Leiva para negociar dineros, sobornos para el cártel de los Beltrán Leiva. De hecho, no está pidiendo dinero, están pidiendo un porcentaje de la droga, un 30% de la droga que manejaba en aquella época el Barbas, que tenía una ganancia de $400 millones mensuales. Eso a mí me parece muy revelador, porque nunca se había dicho que personalmente habló para convencer a Arturo de que entregara pues ese porcentaje, ese diezmo, que era un 30%, al gobierno, ¿no? Sabíamos que a través de Mario Arturo Acosta Chaparro, aquel general que fue liquidado en 2012 allá en la colonia Anáhuac, había negociado con todos los capos del narcotráfico, pero no sabíamos para qué. Aquí vemos que sí, está el motivo por el cual se negociaba con los capos del narcotráfico, para extorsionarlos, para pedirles una cuota y para decirles que podían seguir operando siempre y cuando estuvieran de acuerdo en entregar ese porcentaje al propio gobierno, que a su vez era traficante, porque el gobierno, a través de Genaro García Luna, vendía droga, tanto en México como en Estados Unidos. Y de eso fue acusado en Estados Unidos y fue declarado culpable por un jurado. Entonces, hasta ahí es el alcance de las cosas, y creo que restringirlo a temas muy locales y muy de coyuntura no es la mejor manera de pues, hacer una crítica constructiva. Para cerrar, si me permiten, querido Paco, querido Pepe, y porque lo menciona Paco y porque hoy es tema de conversación, porque se registra como aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación y por ende estaría, si ganara esa coordinación, en camino a convertirse o a estar, de acuerdo a las encuestas, muy cercano a convertirse en jefe de gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Esta figura que fue el super policía de la doctora Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Pública, hasta hace poco que renunció, un personaje que incluso se mencionaba que estaba en la baraja de nombres para sustituir en su momento a Alfonso Durazo, hoy gobernador de Sonora, y quien fuera en su momento secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a nivel nacional. Un personaje que yo fui a la mañana a decir había fallado controles de confianza, un personaje, y espero que con esto no nos vaya a vetar de su lista de medios para acceder a entrevistas, un personaje, me refiero a Omar García Harfuch, señalado incluso de haber estado al mando de Genaro García Luna. Pero también hoy un personaje que, de acuerdo a las encuestas, encabeza las preferencias en la Ciudad de México. ¿Qué piensan de esta posibilidad? Más allá del abuelo, más allá del papá, de la figura de policía, que esa es su formación. Ha hecho un buen trabajo como secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México. Muchos dicen que sí, pero ¿qué piensan de este personaje que no ha estado alejado de la polémica? Al contrario, ha estado en medio de señalamientos. Híjole, qué tema, mi querido Paco. Primero te escucho. Bueno, Vicente, yo he platicado contigo, pero además lo escribí en García Luna, el Señor de la Muerte, directamente sobre Omar García Harfuch. Olvidemos, sí, el abuelo, olvidemos el papá. Uno no tiene por qué heredar, o no, la genética no puede determinar, pero yo lo que documenté, lo digo, lo sostengo. Omar García Harfuch encabezó la mayor mafia de la Ciudad de México, que es la policía. Omar García Harfuch la estructuró de tal forma
que en 8 zonas tenía cada uno dedicado, cada una de esas zonas dedicadas a la extorsión, al negocio, y dejó crecer, que no se le ha dado la dimensión adecuada, el cártel de Tepito. Eso es por un lado, digo, no se ve mucho el crimen organizado como en otros lados. ¿Por qué? Ahí tienen a la policía de la Ciudad de México, y también, esto es directo, Omar García Harfuch. Y segundo, tomó él la caja de la policía, él, Omar García Harfuch, como una caja chica. La caja de la policía funciona, opera como una pequeña mafia, con un gerente o una gerente en este caso, que controla a los permisos, las jubilaciones, las vacaciones, todo sobre los policías, y opera como una mafia legal. Sí, legal, opera como una mafia legal para que un policía se jubile. Mira, ya lo digo, con policías que demandaron, que fueron a juicio, que ganaron, les alargan todo el proceso por dos cosas, por varias razones. Una, para ver si en ese proceso se mueren, porque ya son personas mayores, para ver si se mueren y se quedan con la lana. Dos, para ver si se aburren y finalmente aceptan lo que les da la caja de la policía. Y Omar García Harfuch tiene relación directa. Cuando un policía pide un permiso o se jubila, trata de pensionarse, le hacen la vida pesadísima. ¿Para qué? Para manejar esa lana. Hay perdidos ahí como 20,000 millones de pesos nada más. Está documentado. La Asociación de Jubilados de Policías tiene el dato, tiene los números, pero además conozco parte de eso, cómo opera la policía de la Ciudad de México y la caja de la policía, que es muy diferente. Así que hablemos de Omar. A mí sí me preocupa. A mí, no lo digo ahora, lo documenté en 2017, 2018, antes incluso de que él llegara a la policía. Yo ya tenía listo el capítulo porque sabía que iba a llegar a la policía. Llegó y dije, es un mafioso, opera como una mafia al margen de sus papás, y en él sí la genética se replicó del abuelo, se replicó del papá. Así que de él a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque conozco la policía, porque la entiendo, porque sé cómo opera. Y Omar García Harfuch no fue diferente. La policía de la Ciudad de México opera justo como operaba con Durazo Moreno y como operaba antes con la vieja hermandad mafiosa de la policía de la Ciudad de México. Así que para mí ese es Omar García Harfuch. Su caja de la policía es una caja mafiosa, y así opera. Dicen ellos cuando les conviene que es a una institución independiente, cuando no le conviene hay que pedir documentos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y esa secretaría ocultaba, perdía o retrasaba la entrega. Todavía hoy lo hace, retrasa la entrega de documentos, retrasa la entrega de pensiones. ¿Por qué? Pues porque opera como una mafia y tiene perdidos nada más ahí como 20,000 millones de pesos, Vicente. Pues decía mi nana, que en paz descanse, Ave María Purísima, con lo que ha dicho el querido Paco Cruz. ¿Tú cómo ves al personaje, mi querido Pepe? Mira, como acaba de decir Paco al final de su intervención, ni siquiera se mencionó a la hermandad. Esta cofradía de la policía que ha operado en muchos sexenios, y esta vez ni siquiera se mencionó porque nunca la atacó. O sea, se puede dar por sentado, por eliminación, de que no la atacó porque no le convino atacarla, ¿no? Ahí te juntas con ellos o los tratas de eliminar. Nunca ocurrió eso. También quedó, digamos, como un gran secreto para mí, cómo a los pocos minutos de haber sufrido un atentado ahí en las lomas de Chapultepec, y cuando le estaban atendiendo en el hospital de posibles consecuencias de ese ataque armado, que no fueron graves afortunadamente para él, pero sí para sus escoltas, para una persona que iba pasando por el lugar, etcétera, una mujer, ya sabía que eran los del cártel de Jalisco Nueva Generación. O sea, yo no dudo de la capacidad de inteligencia, porque proviene de las filas también del CISEN y de, como dice Paco, compañero y hasta jefe eventualmente de García Luna, pero saberlo y decirlo de manera abierta públicamente, pues tenía destinatario, y la investigación no llegó a satisfacer esa afirmación. Hay detenidos
con apodos, nombres, etcétera, pero nunca se llegó al meollo del asunto. Si realmente fue un ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿por qué no se enjuició justamente al jefe de este cártel, al Mencho, a Nemesio Ceguera Cervantes? A mí me parece que no hay que pensar que la genética determina el actuar de una persona, pero en estos días salió a relucir la desaparición, lo están diciendo los comisionados para la búsqueda de la verdad de los años del 65 al 90, durante la Guerra Sucia. Lo dicen abiertamente, que de pronto desaparecieron los expedientes del papá y del abuelo de García Harfuch, y se sospecha que pues la familia fue la que operó con su poder para quedarse con ellos y que no quede huella, ¿no?, de aquellas actuaciones del secretario de la Defensa de Díaz Ordaz en tiempos de la masacre estudiantil de 1968 en Tlatelolco, y tampoco del paso de Javier García Paniagua, el papá de García Harfuch, por la Dirección Federal de Seguridad, porque hay que decir que fue un represor nato en los finales de los 70s, en la parte más dura de la llamada Guerra Sucia, contra toda disidencia en este país, que se combatió a muerte. Es decir, hubo miles de desaparecidos, miles de muertos, miles de torturados, y el responsable fue Javier García Paniagua. Pero bueno, a mí me parece que además, como complemento, sería una injusticia contra quien ha estado trabajando durante años en la administración de la Ciudad de México. Y hablo muy específicamente de Clara Brugada, que tiene pues los antecedentes y la buena actuación en Iztapalapa como para ser la candidata, y aquí se desplazaría por un movimiento de carácter político-policiaco. Qué interesante lo que menciona Pepe. Perdón, yo ya estaba a punto de cerrar la mesa, pero es que le escarbamos y sale más carnita para desmenuzarla para la audiencia de Sin Censura. Hoy Gerardo Fernández Noroña, el diputado del Partido del Trabajo, vocero incluso de la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, así lo designó Claudia Sheinbaum a Noroña, dice que no va a registrarse porque los dados están cargados. Dice Noroña, los dados están cargados, pero a mí sí me representaría a alguien como Clara Brugada o como Hugo López-Gatell. Y yo dije, cabrón, pues ya no necesitas decir el nombre y el apellido, entendió el que entendió. La cosa aquí es que también entiendo que no sería, me refiero a Omar García Harfuch, el favorito en Palacio Nacional. Vaya choque, políticamente hablando, al interior del movimiento. Paco, tu reflexión para cerrar ahora sí. Bueno, mira, Vicente, primero, hay dos cosas, nada más recordar, escarbando un poquito al pasado, hay que recordar que Javier García Paniagua fue socio de Miguel Nazar Haro, otro de los grandes represores del 68, pero ellos eran socios en una banda que tenían para importar autos y motocicletas de gran lujo de Estados Unidos, robadas allá en Estados Unidos. Sí, eran rateros, eran ladrones, y además de represores. Pero ¿qué pasa con García Harfuch, Clara Brugada, Hugo López-Gatell? Pues en este caso hay pragmatismo puro. Yo recuerdo muy bien Enrique Bombón, te quiero en mi colchón. Hoy empiezo a escuchar ya la repetición. Omar Bombón, te quiero en mi colchón. Hazme un hijo, por favor. Así que es pragmatismo puro, muy peligroso, pero pragmatismo. ¿Qué va a pasar? Bueno, Fernández Noroña dice, hay dados cargados. Y segundo, hay que entender, es un movimiento de Claudia y a ella le va a costar o ella va a ganar, pero finalmente es pragmatismo. Si hay alguien a quien le pueden tener miedo los panistas, es a Omar García Harfuch. ¿Por qué? Porque tiene todos los expedientes de ellos, pero para mí pues es un poco peligroso por todo esto que platicamos y por el pragmatismo que puede haber en Morena para llevarlo a
a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Vicente. Paco, recuérdale por favor a la audiencia de Sin Censura tus redes sociales, mientras yo también a estos miembros de la audiencia diferente e inteligente les pido que sigan apoyando los esfuerzos de Paco y de Pepe, porque también los libros de Pepe están en las librerías todavía algunos. En el caso de Paco son Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus dos más recientes libros. Y mi querido Paco, estoy al pendiente de lo que retuiteas, tuiteas, comentas en X o Twitter, como se llama esa cosa en redes sociales. Vicente, pues yo te agradezco mucho, te mando un abrazo, le mando un abrazo a Pepe, y yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X o Twitter, y Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Vicente, muchas gracias. Gracias. Pepe Rebeles, maestro, cerramos con tus reflexiones sobre esto que puse sobre la mesa, porque pues ahora sí que como dice el presidente, no lo digo yo, lo dijo Noroña, dados cargados, y ahí que se ponga el saco a quien le quede, Pepe Rebeles. De una manera muy breve, es obvio que quien apoya a García Harfuch, sobre todo, es Claudia Sheinbaum. Y esto va a significar una confrontación dentro del propio partido, porque pues, es la candidata presidencial, ¿no? Y no parece ser el favorito de la presidencia, ¿no? Entonces, esto puede derivar en muchas cosas, ¿no? Y con políticos que en ese momento tal vez no tengan la manera de expresarse en contra de esta pues aparente imposición adelantada, ese aparente pragmatismo político adelantado de García Harfuch, apoyado por Claudia Sheinbaum, y pueden algunos interpretan que poner a Hugo López-Gatell era la respuesta presidencial, pero no, realmente López-Gatell no tiene mucho menos posibilidades que García Harfuch, ¿no? Pero, en fin, creo que no beneficia a la unidad del movimiento de Morena. Y bueno, ya empezamos a ver esas divisiones, esas diferencias de opinión, esas inclinaciones por personajes que no son del todo impolutos, ¿no? Que traen ahí alguna cola que les pisen. Pues seguimos hablando sin censura, no puede ser de otra manera desde esta trinchera independiente en la que hablamos sin censura. Mi querido Pepe Rebeles, ¿estás en redes sociales también? Sí, un abrazo. No, yo no tengo redes sociales, soy pretecnológico, pero aquí estamos a la orden siempre. Ahí me pueden hablar a propio Sin Censura y ahí yo estoy listo para responder lo que sea. Oye, Pepe, los voy a seguir invitando porque esta mesa se ha convertido en una de las mesas favoritas de esta audiencia tan exigente. Y si me permites, pues también, no sé si sepas cuáles de tus libros están todavía en circulación en librerías, Pepe. Pues con toda seguridad está Mirando a los Ojos de la Muerte, que es una recopilación, y muy posiblemente el de Florence Cassés en alguna librería, no en todas, ¿no? Porque ya no he escrito recientemente otros libros. No soy como Paco tan productor. Felicidades, Paco. Oigan, pues les agradezco en el alma y pues ya los estaré invitando a otra mesa de maestros. Por lo pronto, Pepe, Paco, muchas gracias y buenas noches. Gracias a los dos, un abrazo. Saludos y abrazos. Gracias, el querido Pepe Rebeles, el querido Paco Cruz hablando con nosotros sin censura. Mañana ya se armó, como dicen en redes sociales, una mesa que espero genere chispas. No, sí, va a generar chispas. Han accedido a sentarse en esta mesa de sin censura Jorge Garcés Laureano, priista, pero sí de hueso colorado lo que le sigue. También el tumbaburros, Poncho Gutiérrez y Luis Guillermo Hernández. Yo voy a intentar ser solamente el moderador. Dicen Jorge Garcés Laureano, el priista, y el tumbaburros, el panista,
que traen un ánimo de autocrítica, que estarían dispuestos incluso a aceptar los avances o algunos de los avances del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cuál es la intención de esta mesa? Pues ellos admiten que mucha de la mierda, perdón, de los ataques que nos han caído a nosotros de este lado y de las estupideces, los apodos que le ponen al presidente Andrés Manuel López Obrador, han salido de personajes influencers de la derecha como ellos. Por eso, en un afán de, pues hasta de exhibirlos, ¿por qué no decirlo? Los hemos invitado y han accedido. También tengo entendido que ya aceptó Clara Brugada la entrevista con nosotros, lo mismo Hugo López-Gatell. Vamos a ver si se dan estas entrevistas y muy pronto espero que Omar García Harfuch se siente a hablar sin censura, si es que no toma pecho los comentarios que se vierten sobre él en este espacio que le digo libre como el viento. Pero bueno, por el momento hasta aquí. Muy buenas noches a todos, les espero que nos respalden. Si ustedes creen que nos merecemos el respaldo económico, es muy fácil enviarnos un superchat. Cada dólar, cada peso, cada euro cuenta. Y lo que tiene que hacer en la transmisión en vivo y en directo de YouTube es buscar ese signo de pesos o de dólares que nos señala con la flechita si grita en los controles. Ahí le da clic. Con su tarjeta de crédito, de débito, nos manda su aportación y mándanos un mensaje. Y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Ayúdenos con los likes en esta transmisión. Dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba, porque es a punta de likes que le vamos a exigir a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Bueno, nos despedimos a nombre de las personas que muchas veces usted no ve, no escucha, pero hacen posible esta transmisión. Que Dios nos bendiga a todos y recuerde que Toño llega desde las 6 de la mañana a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta con las noticias más importantes y el previo de la mañanera, y que usted puede ver la mañanera también aquí en Sin Censura. Muchas gracias. Buenas noches. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.